Buenos días, amados hermanos y amigos e invitados. Es un gozo que el Señor nos permita nuevamente estar acá y habiendo ya orado, clamado y ahora cantado por las lluvias de gracia del Señor. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para que sea Él obrando en nosotros por medio de su Espíritu, para que su palabra toque nuestras vidas y seamos transformados y movidos y haya en nosotros de su gracia cada día más por su Espíritu, por estas lluvias de gracia. Quiero que me acompañen, hermanos y amigos, en la lectura. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 13. Vamos a leer los versos del 18 al 21. Lucas capítulo 13, versos 18 al 21. Dice de la siguiente manera. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Oremos. Padre, venimos a ti, Señor, habiendo escuchado la promesa, Padre, de tu Espíritu. Venimos a ti habiendo cantado también esto mismo. Señor, venimos a rogarte que nos concedas a tu Espíritu, que nos concedas de tu gracia, a tu Consolador, Señor, para que venga nuestra alma, para que nos ilumine tu palabra, para que la use, Señor, en nosotros, para que seamos movidos al arrepentimiento, para que haya salvación, convicción de pecado en medio de nosotros, para que seamos afirmados y animados, Señor, también en los caminos en que tú nos pones, para que podamos seguir corriendo, Señor, la carrera que tenemos por delante. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Obra en nosotros conforme a tu voluntad y permite, Señor, que tu palabra no quede vacía. Permite, Padre, que estemos enfocados, Señor, en ti, en lo que nos quieres decir. Permite que las distracciones del mundo en este día, Señor, no dispersen nuestra mente, que nuestros pensamientos y nuestros ojos y nuestros oídos estén puestos en ti. Rogamos, Señor, que nos bendigas, que guíes al predicador conforme a tu voluntad y que, Señor, esta enseñanza, este sermón, te dé en primer lugar a ti la gloria. Oramos, Señor, por esto únicamente, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, continuaremos con nuestra exposición del Evangelio de Lucas. Como recuerdan, en la ocasión anterior que estuvimos meditando en el pasaje del 10 al 17, en que nos habla de una mujer que fue sanada poderosamente por el Señor en día de reposo, vimos allí cómo el Señor obró en ella conforme a su gracia, conforme a su voluntad. Aprendimos en medio de esto no solo que Cristo tiene poder, no solamente aprendimos acerca de su gracia soberana, no solo acerca de que el legalismo se opone a la gracia de Dios y que debemos hacer bien en los días de reposo. Aprendimos estas cosas y además vemos también al inicio de este pasaje que no se corta la idea, no hay ninguna frase que haga como una pausa, una transición a otro episodio, sino que
Desde el último verso, el 17, que decía: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Entra nuestro pasaje de este día y dijo: no cambia la situación, el panorama, el paisaje, sino que al contrario parece haber una unión entre la sección anterior. Recuerden que los títulos que tenemos en nuestra Biblia no son inspirados, no son parte de la palabra de Dios, sino son ayudas que tenemos en la actualidad para poder tener un mejor estudio a veces de la palabra de Dios. Así que entendemos que no hay allí una división, sino luego de lo anterior, luego del episodio anterior, estando en esa circunstancia, empieza el verso 18 diciendo: y dijo. Allí debemos entender en este contexto que el Señor estaba enseñando en el día de reposo, que había hecho este milagro poderoso, que había avergonzado a este principal de la sinagoga, no porque él lo hubiera atacado, sino porque mostró la palabra de Dios. Allí, en ese contexto, entonces, viene esta enseñanza del Señor. El Señor Jesús hace estas preguntas y estas comparaciones a las personas de las que nos estaba hablando, a estas que se estaban regocijando por las obras gloriosas que Él hacía, por la salvación gloriosa que traía en medio de ellos. Ahora, cuando analizamos este pasaje que traemos hoy, que nos habla del reino de Dios, debemos tener en mente que el reino de Dios es uno de los temas principales de la predicación del Señor Jesús. De hecho, recordamos que cuando Él comenzó su ministerio, luego de que Juan fue apresado, Él salió a predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que la predicación del Evangelio está directamente relacionada con el reino de Dios. El hecho de que el reino de Dios se haya acercado es realmente lo que nos trae esta predicación del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Y el reino de Dios se acercó con su Rey, con Cristo. Con Él se acerca el reino de Dios. Ahora sabemos que los judíos esperaban un reino físico, un reino visible, un reino poderoso e invencible que pudiera derrotar a los romanos en guerra, como en el Antiguo Testamento, y restaurar la gloria de Israel. Pero ese, hermanos y amigos, no era el propósito del Señor. El propósito de Dios no era restaurar un reino terrenal a Israel en esta era o en este siglo, como también el Señor Jesús lo enseña. Al contrario, el Señor Jesús, el Rey de este reino que se ha acercado, varias veces indicó que su reino no era de este mundo. No es uno que avance o que se pueda evaluar según las expectativas o las medidas de este mundo. No es un reino de este mundo. El reino de Dios no es como ningún otro reino terrenal. No lo podemos comparar con los babilonios, con los romanos, con el imperio de Grecia, con ningún otro reino. Es un reino divino, es un reino eterno. Así que en medio de esta señal maravillosa que hace el Señor Jesús, les trae esta palabra en la que les dice con qué se compara y a qué se asemeja el reino de Dios. Y eso es lo que quiero que tratemos en esta mañana. ¿A qué se compara el reino de Dios?
Esa será nuestra proposición en esta mañana. ¿A qué se compara el reino de Dios? Primero, se compara al grano de mostaza. Empieza el Señor introduciendo este tema, si lo notan, con una pregunta. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿A qué se parece este reino eterno? ¿A qué se parece el reino de Dios que descendió con Cristo y comenzó a predicar el evangelio de fe y arrepentimiento? Dice el Señor, es semejante al grano de mostaza. Recuerden que el Señor Jesús en sus parábolas utilizaba comparaciones y recursos que eran muy vívidos y entendibles para ellos. Desafortunadamente para nosotros puede que no sea tan cercano, tan vívido, tan fácilmente entendible como lo era para ellos. De hecho, si decimos que el reino es semejante a un grano de mostaza o a una semilla de mostaza, lo primero que tendríamos que pensar es, ¿ha visto usted una semilla de mostaza? Muchos de nosotros no la hemos visto. Así que empezando por ahí, está un poco lejana de nosotros la comparación. Aún así, el Señor, entendiendo y reconociendo nosotros que es el maestro de maestros, nos dice que su reino, el reino de Dios, se asemeja o se compara o es similar a una semilla de mostaza. Esta es una de las semillas más pequeñas. Pero aquí también debemos hacer precisión en algo. Recordemos que el propósito de la Escritura no es en ninguna manera ser un libro de ciencia o un libro de biología. La Escritura no tiene el propósito de mostrarnos realidades científicas o clasificaciones científicas. El propósito de la Biblia es mostrarnos a Cristo y con Él la salvación. Así que pensamos en esto porque alrededor de esta parábola o alrededor de las diferentes narraciones de la parábola hay bastante, digamos, discusión en ciertos círculos y bastantes personas cuestionan la comparación que se hace acá. No debemos entonces detenernos a cuestionar las minucias, muchas veces de nuestra época, científicas, de clasificaciones, de conocimiento de nuestra era, que obviamente no estaban en esta época y que tampoco son el propósito del Señor. Debemos esforzarnos por entender la comparación que está haciendo el Señor, porque claramente eso es lo que Él quiere hacer. ¿A qué haré semejante o con qué compararemos el reino de Dios? ¿En qué sentido? Eso es lo que tenemos que ver, no irnos o quedarnos en los detalles. Así que para seguir avanzando, quiero que vayamos a Mateo 13, versos 31 y 32, en donde encontramos la otra narración de esta parábola. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Dice allí, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muchas personas se han detenido a cuestionar la afirmación de que esta semilla es la más pequeña de todos,
diciendo que hay otras más pequeñas. Pero ese no es el punto de la comparación. ¿Cuál es el punto de la comparación? El punto de la comparación es que imagínese algo muy pequeño. Algo que inicialmente cuando usted lo ve es insignificante. Algo de lo que usted no esperaría mucho en términos de tamaño visible. Es decir, una semilla de mostaza. Algo pequeño. Para la realidad de ellos, esto es verdad. Esto que dice el Señor es verdad. Y el Señor lo dice, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas que ellos tenían en su entorno, en su agricultura. El punto no es detenernos en saber si era la más pequeña o no. El punto es que en la comparación empieza diciéndonos que la semilla es pequeña, así que si el reino de Dios se compara o se asemeja al grano de mostaza, quiere decir que comienza así, pequeño, algo aparentemente insignificante. Este grano de mostaza dice que fue tomado por un hombre y fue sembrado en su huerto. Recordemos que la expresión sembrar no es como tal vez lo pensemos ahora de introducir la semilla en la tierra. Esto es plantar, lo que nosotros entendemos por plantar. En otras versiones indica que el hombre tomó y arrojó la semilla en su huerto. Esto es sembrar. ¿Recuerden la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué hacía al sembrar? Esparcía la semilla. Así que el reino de Dios es semejante a esta semilla que alguien lo puso, ¿sí? Lo sembró, lo arrojó en su huerto. Y luego la parábola nos dice que el grano de mostaza creció en Lucas y se hizo árbol grande. En Mateo vemos que dice que es la mayor de las hortalizas. Nuevamente, no debemos ponernos a escuchar o a prestar demasiada atención a los detalles botánicos de si es un árbol en el sentido botánico de la planta o si es una hortaliza. Recuerden la comparación. El reino de Dios empezó como el grano de mostaza, como algo pequeño, y creció. El hombre que lo sembró no dio el crecimiento. Este reino creció. Se hizo árbol grande, dice Lucas. Y un comentarista afirma que realmente debemos enfocarnos en el contraste. En otros evangelios hay un énfasis muy marcado sobre el contraste entre la pequeña semilla y el gran arbusto. Pero Lucas se enfoca más definidamente en el tamaño de la planta adulta. Es decir, Lucas no nos está diciendo que es un árbol en la clasificación botánica, sino que habiendo empezado como una semilla, crece a tal magnitud como la de un árbol. Actualmente en nuestra región se entiende que la mostaza es un gran arbusto, es una hortaliza que crece por ahí como a 2.5 o 3 metros. En esta región hay registros que crecía por ahí a 4.5, 5 metros de altura. O sea, recuerden que estamos enfatizando en la comparación. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Dice Cristo, a un grano de mostaza que fue arrojado en un campo. Pónganse a pensar en el campo. ¿Veríamos fácilmente el grano de mostaza en este campo? Quedaría perdido en medio del terreno, en medio de las otras hojas, en medio tal vez de la maleza, sería insignificante, pero esa semilla creció y se hizo tan grande como un árbol, y esto es lo que debemos pensar acerca del reino.
esta parábola nos quiere mostrar el poder externo y el progreso del reino de Dios en el mundo. Esa es la comparación. Esta parábola nos quiere mostrar el crecimiento externo desde una perspectiva visible. Inicialmente, el grano de mostaza es algo que no se puede tal vez distinguir cuando es arrojado en un huerto. Pero aunque era como algo muy pequeño, como un grano de mostaza, aunque el reino de Dios comenzó como insignificante a los ojos de los hombres, como algo más bien despreciable, ha llegado y llegará a ser tan grande que será y es refugio para muchos, porque dice el pasaje que las aves del cielo anidaron en sus ramas. El crecimiento o el tamaño final del reino será sorprendentemente más grande en proporción a su inicio. No queremos hacer matemáticas acá, pero si quisiéramos hacer una comparación, es como el 3000% más grande en comparación a su tamaño inicial. Recuerden, el reino de Dios comenzó con el rey y con un puñado de sus seguidores. A los ojos del mundo, un simple carpintero de una familia no muy reconocida, en una región más bien no tan reconocida tampoco de este país, por decirlo de esta manera. Además, los seguidores, unos pocos pescadores y publicanos. Ningún judío ilustre, ningún sacerdote de alguna línea reconocida. Así era a los ojos del mundo el inicio del reino. Pequeño, simplemente no se percibía. Estaba perdido en medio de este pueblo y de las costumbres religiosas de los judíos. Pero luego creció. No estamos hablando de las multitudes y multitudes que seguían a Jesús con intereses variados sin realmente seguirlo a Él. No, porque recuerden que cuando Él fue apresado, muchos de esos que lo aclamaban y que decían Hosana eran los mismos que estaban pidiendo porque Barrabás fuera liberado. Así que no nos referimos a esas multitudes, nos referimos más bien a aquellos que seguían a Cristo. Luego de que el Señor ascendiera, recordamos los que se reunían en el aposento alto, como 120, como ya había crecido el rey. Luego, entonces, el Señor permitió que otros de los judíos creyeran. Con la predicación del evangelio del reino, entonces, creyeron 3000, luego 5000, y luego fue creciendo el reino conforme a la voluntad del Señor. Recordemos también lo que dice la Escritura. Dice en Corintios, no lo busquen, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De algo pequeño, menospreciado, algo tal vez a los ojos de otros insignificante, comenzó el reino de Dios, pero creció y creció, y en proporción llegará a ser tal que no es realmente ni comparable con la semilla de donde surgió. A pesar de la gran oposición de los judíos, a pesar de la persecución de estos y muchos otros, a pesar de los intentos del enemigo por detener el reino,
Este creció. En la parábola no nos habla, por ejemplo, de espinos, de maleza, pero por otras parábolas podemos entender que es normal que en un huerto haya que tratar con la maleza. Así que noten que esta parábola se enfoca en ¿qué? En el crecimiento externo. ¿Qué vemos? Inicialmente una semilla que al ponerla ahí se pierde entre la cantidad de terreno, pero luego crece de tal manera que es visible a nuestros ojos y comparablemente grande, y las aves del cielo anidan allí. A pesar de los ataques del enemigo contra el reino, tenemos certeza, como dice el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y esto por el poder de Dios, claro está. Recordamos también el pasaje en Hechos. Quiero que vayan conmigo, Hechos 1:8, que dice así. Esta es la promesa del Señor Jesús cuando ya estaba por ascender. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto que vemos acá, de la promesa del Señor, del poder que traía Él con su Espíritu, ustedes saben que a lo largo del libro de los Hechos se cumple. Recibieron el poder del Espíritu y testificaron el Evangelio en Jerusalén, luego en Judea, luego fuera de la nación en Samaria y luego hasta la última de la tierra conocida del Imperio Romano. Así que claramente esto muestra que el reino, aunque comenzó de una manera muy pequeña, luego visiblemente creció de una forma notoria. Las aves anidando en su follaje nos muestra que aún los que no hacen parte del árbol de mostaza vendrán y anidarán en él. Sacarán beneficio de él. Muchas naciones no creyentes se han levantado formadas desde su base por el cristianismo, por el evangelio, por el reino de Dios, y de esto han sacado un gran beneficio. El éxito del reino, además, no depende en última instancia, debemos tener esto en mente, del ingenio, de los métodos o de la fuerza humana, sino que depende del poder de Dios para su crecimiento. Depende del decreto soberano de Dios y de su poderosa mano y de su poderosa obra a través de su Espíritu mediante los medios ordinarios que nos ha dado. ¿Cuáles son? La predicación del Evangelio, la palabra de Dios, el venir y adorar a Dios en su día. Aprendamos, hermanos y amigos, de esta parábola a no desesperarnos nunca ante ninguna obra, por muy débiles y modestos que pudieran parecer unos pocos creyentes, o los primeros pasos de una iglesia. Sabemos que el Señor, conforme a su voluntad, traerá crecimiento, y si es su voluntad, la obra de su reino, que empieza como algo muy pequeño, crecerá de una forma visible, que el mundo puede ver y que el mundo mismo saca provecho de esto. Dice un pastor: un solo ministro en algún gran distrito urbano desatendido, o un solo misionero en medio de miles de paganos salvajes, o un solo reformador
en medio de una iglesia decadente y corrupto, todos y cada uno de ellos pueden parecer a primera vista totalmente incapaces de hacer ningún bien. A los ojos del hombre, la obra puede parecer demasiado grande y el instrumento empleado, la palabra de Dios, muy inferior a ella. Pero no debemos ceder ante estos pensamientos. Recordemos esta parábola. Recordemos esta parábola y tomemos ánimo. Cuando el camino del deber está por delante y está claro, no debemos ponernos a contar números y mucho menos números en una forma externa o apartada de la voluntad del Señor. No debemos menospreciar el tamaño de una iglesia pequeña porque es el gran poder de Dios el que la está sacando adelante. Debemos también creer que unos pocos o un solo hombre con la semilla viva de la verdad de Dios de su lado, como en su momento lo hizo Lutero o Knox, puede poner patas arriba a una nación. Recordemos que es el poder de Dios el que está allí dando crecimiento visible a su reino. Así que no nos desesperemos ni desmayemos si sentimos que la obra del Señor no está creciendo tan rápido a los ojos de los hombres o en comparación a otras iglesias, porque el crecimiento verdadero lo da Dios y lo da a su tiempo y en su poder de forma visible. Segundo, ¿a qué se compara el reino de Dios? A la levadura. Verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aunque desafortunadamente hay muchas personas que han malinterpretado este pasaje porque dicen que en todos los demás contextos la Escritura habla de la levadura como algo negativo y lo toma acá como algo negativo. No podemos decir que el reino de Dios se compara a algo negativo o que el reino de Dios puede tener una comparación negativa. No es así. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios representado en primer lugar por Cristo, su Rey, Santo. Así que no podemos decir que el reino de Dios se compara a algo negativo. Ciertamente acá se está mostrando algo positivo. Y lo sabemos porque nos habla del reino de Dios, que es 3 veces santo. Así que debemos recordar cómo usa el Señor este símil con la levadura, o a qué se refiere el Señor cuando en otros contextos habla de la levadura. Vamos a Mateo capítulo 16, versos 11 y 12. Mateo 16, versos 11 y 12. Dice el Señor, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor en este pasaje
les había dicho en el verso 6, Mateo 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos entendieron mal, pensaron que hablaba de pan, pero entonces él les aclara. O bueno, él les dijo, no, ¿cómo es que no entendéis? Y luego ellos entienden que no les había hablado del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de la influencia de esta doctrina. Recordemos también que anteriormente habíamos predicado de Lucas un pasaje similar. Tenemos que entender que cuando el Señor usa la figura de la levadura, se está refiriendo a su capacidad para influenciar o para fermentar o para leudar aquello con lo que entra en contacto, o en este caso la masa. Cuando hablamos de la levadura en términos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, es que esta doctrina era fácilmente influenciable. Recordemos que lo hablamos en el contexto de la hipocresía. Su doctrina, sus prácticas, su forma de adoración hipócrita, su forma de adoración externa era contagiosa. Su forma de adorar realmente influenciaba fácilmente a todos los que estaban alrededor. Pero en este contexto o en este caso, no estamos diciendo que el reino de Dios es algo malo, sino al contrario. El reino de Dios se asemeja a la levadura en que influye, en que fermenta, en que leuda poco a poco aquello con lo que entra en contacto. Y noten que esta influencia, al contrario de la anterior, no es una influencia visible o un crecimiento visible. En la parábola de la semilla de mostaza, comienza como algo muy pequeño y luego crece, se hace planta, arbusto y crece tan grande como un árbol visiblemente. Pero en este caso nos muestra que aunque la cantidad inicial de levadura que uno introduce en la masa es pequeña en comparación a la masa, y por eso habla que una mujer tomó y escondió la levadura en 3 medidas de harina. Nos habla del tamaño. Se toma una porción de levadura y se pone en 3 medidas de harina, en algo comparativamente mucho más grande. Pero aunque la levadura es también pequeña, tal vez insignificante en comparación con la cantidad de masa, allí, al estar la levadura adentro, se puede dejar solo ahí, quieta, o se puede amasar. El hecho es que la levadura actúa. La levadura influencia su entorno. La levadura hace lo que sabe hacer, fermenta o leuda la masa. Y lo fermenta de tal manera que todo queda fermentado, y en esto nos hace énfasis el Señor. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esto, amados hermanos y amigos, nos muestra el progreso del reino en el corazón del creyente. Algo que no es visible. No es visible externamente, pero que sí va actuando, que va influyendo, que va leudando, que va permeando o afectando el corazón. Obviamente, para bien, para el bien del reino, para la gloria del rey. El efecto de la levadura es entonces imperceptible a los ojos, ya que actúa internamente dentro de la masa
sin que inicialmente esto sea notorio, pero luego la masa completamente queda afectada por la levadura. Dice un comentarista lo siguiente: el punto que Jesús está enfatizando en esta parábola es este: el reino de Dios, introducido en los corazones humanos desde afuera, una vez dentro, ejerce una influencia sana, completa y penetrante desde dentro hacia afuera sobre los corazones y las vidas de las personas. Conduce a los hombres hacia adelante, hacia la meta de la perfección que Dios les ha puesto. Al hacerlo así, afecta favorablemente a cada esfera de la vida en la cual ellos se mueven. Y pensemos esto en nuestras propias vidas. Cuando el Evangelio vino a nosotros, cuando recibimos la palabra del Señor, muchas veces no ha sido una reacción inmediata de gozo, de arrepentimiento, de humillación. El efecto del Evangelio en nuestro corazón inicialmente no se vio, pero él fue teniendo una influencia real y efectiva en nuestro interior, y claramente el Espíritu Santo obrando por su palabra, por la predicación y moviéndonos a nosotros, transformando nuestros corazones de forma a veces gradual e imperceptible, hasta que en algún punto corrimos a Él, corrimos a Cristo, hasta que en algún punto corrimos a arrepentirnos y a pedir misericordia. Recordamos entonces las palabras del Señor que dicen: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu obra, y obra de tal manera que visiblemente no podemos decir: mire, aquel acaba de nacer de nuevo, el Espíritu obró en él. No podemos decirlo, porque la influencia del reino de Dios por el Evangelio es interna. Comienza en el corazón y por el Espíritu y la palabra va obrando, va permeando, va influenciando poco a poco la palabra verdadera, claro está, el Evangelio verdadero que tenemos en la Escritura, hasta que todo el corazón y la persona se ve afectada positivamente para seguir a Cristo, humillarse a Él y obviamente para gloria de Él. La influencia del reino de Dios en el corazón hace nuevas criaturas por la operación del Espíritu Santo. Usted sabe este pasaje, tal vez de memoria, tal vez lo ha oído muchas veces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, pero todas las cosas viejas pasaron así. No es así que funciona. No es que usted nació de nuevo y ya es una persona totalmente diferente y sin pecado. Ha sido la voluntad de Dios obrar santidad en nosotros de forma progresiva. Sí, judicialmente somos declarados santos por la obra de Cristo, pero realmente en nuestra vida tenemos que progresivamente santificarnos. Y esto empieza con la influencia del reino en nuestro corazón. Y así, entonces, debemos también confiar en el Señor y tener paz cuando predicamos. Porque recuerden que también lo dijimos con la semilla de mostaza. No depende del poder del hombre para que se vea el crecimiento en una iglesia.
no depende del poder nuestro o de nuestra habilidad o de nuestra elocuencia o de nuestra facilidad con las palabras para ir a llevar el evangelio y a que alguien diga, oh, he sido transformado por la palabra de este hermano. No es así, no depende de nosotros. Las cosas viejas pasan por la influencia y el poder de la palabra y el Espíritu Santo en nuestro interior. Así que debemos hacer la obra y confiar en que el Rey y su Espíritu son los que influencian si obviamente estamos predicando el Evangelio puro y verdadero. Dice un pastor, aprendamos de esta parábola a no despreciar el día de las pequeñas cosas, como dice Zacarías en la religión. El alma debe gatear antes de poder caminar y caminar antes de poder correr. Si vemos algún indicio de gracia que comienza en una persona, por débil que sea, debemos dar gracias a Dios y mantener la esperanza de que Él obrará en ese corazón. La levadura de la gracia, una vez sembrada en su corazón, acabará por fermentar toda la masa, porque el que comenzó la obra la llevará al final, hasta el día final, por medio de Jesucristo. La obra del Evangelio del Reino en el corazón no se detiene. No estamos nosotros llamados a transformar los corazones. Estamos llamados a ir y testificar el Evangelio, llevar el Evangelio del Reino. El que obrará es el Señor. La palabra de Dios es la que influencia. Por eso debemos entonces estar llenos de la palabra de Dios. Estar llenándonos constantemente de la palabra de Dios y que en nuestras conversaciones hablemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y el Evangelio del Reino el que entra al corazón y el que influencia para bien y para arrepentimiento. La obra del Evangelio la obra del Evangelio del Reino en el corazón no se detiene. Sigue influyendo de forma imperceptible, aunque desafortunadamente pudiera haber formas de detener o demorar su efecto. Yo no soy panadero, pero por experiencias de una panadera muy cercana, sé que hay formas en que se puede retrasar la influencia de la levadura. Usted toma la masa y la congela o la mete al refrigerador y entonces ella no fermentará tan fácilmente como lo hacía. ¿Qué es esto? Esto es, hermanos y amigos, que si el Evangelio ha llegado a su corazón, pero su corazón es un corazón congelado, frío, gélido, duro a la palabra del Evangelio, esta tardará mucho más en obrar y en influir. Usted debe abrir su corazón, ser sensible a la voz del Evangelio, ser sensible a la voz que le dice, arrepiéntase. El Evangelio del Reino de Dios que empezó a predicar Cristo es, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero muchos inmediatamente enfrían y endurecen su corazón diciendo, ¿arrepentirme yo? ¿Pero yo de qué me tengo que arrepentir? Y cierran inmediatamente la puerta al Evangelio. No estamos diciendo que el Evangelio no tenga poder. Claramente Él obrará. Cristo obrará, el Espíritu obrará y romperá toda esa frialdad y dureza del corazón. Pero ¿para qué pone obstáculos? ¿Para qué se endurece? ¿Por qué
queréis ser más castigados, decía el Señor al pueblo de Israel. No seamos duros, sino que tengamos un corazón sensible a la influencia del Evangelio. Las dos parábolas entonces nos enseñan verdades gloriosas. Puede que el reino comience siendo pequeño, pero crecerá triunfalmente. Puede que el reino actúe de forma oculta, pero transformará con gran poder. Así que, iglesia, no nos desanimemos. Cristo está construyendo su reino tal y como lo prometió, predicando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra que nos ha llegado a nosotros. Nuestro esfuerzo y nuestra labor no es forzar el crecimiento, sino proclamar fielmente el Evangelio y confiar que el Rey soberano es el que dará el crecimiento y la cosecha. Oremos. Padre, agradecidos, Señor, estamos por tu misericordia y porque has querido obrar también en nuestros corazones, porque nos has dado el Evangelio del reino, porque el Rey mismo ha venido, Señor, a iniciar este reino glorioso. Gracias porque el reino ha llegado hasta nuestra instancia, porque somos testigos, Señor, de cómo obras en nuestro corazón y cómo traes crecimiento también a la iglesia. Rogamos que tengas misericordia de esta manada pequeña, que sigas trayendo crecimiento conforme a tu voluntad y que también, Padre, tu reino crezca en medio de nosotros, en medio de esta ciudad, que influencie a muchos, Señor, y que los traiga a la salvación conforme a tu voluntad. Quita la dureza, Señor, de nuestros corazones cuando estorbamos, Señor, el progreso de tu evangelio. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en este tu día. Gracias damos por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.